Entonces, lo que venimos diciendo es que, dada esta condición de que el Z crítico para los distintos gases tiene el mismo valor, podemos enunciar que aquellos gases que tengan los mismos valores de las variables reducidas tendrán el mismo valor de Z. ¿Sí? O sea, no importa qué gas sea, si tiene un dado volumen molar reducido y una dada presión reducida, va a estar en cierta condición de Z. O lo que es lo mismo, también se puede decir que aquellos gases que tengan los mismos valores de temperatura reducida y presión reducida tendrán también el mismo valor de volumen reducido. Y estarán en lo que se llaman estados correspondientes. O sea, están en la misma situación energética, podríamos decir. Los gases que estén, por más que sean distintos gases y sus parámetros críticos sean diferentes, si tengo dos gases que se encuentran al mismo valor de temperatura reducida y presión reducida, podríamos decir que energéticamente la situación es similar y también van a tener el mismo valor de volumen reducido. Todo esto nos permite construir entonces lo que se conocen como diagramas de compresibilidad generalizados, ¿sí? En los que en lugar de trabajar con Z o P por B como una función de la presión, fíjense que lo que se hace es escribir Z en términos de la presión reducida, ¿sí? Y aparecen curvas para distintos valores de temperatura reducida. Y fíjense que la ventaja que tiene esto es que en estos diagramas está puesto el resultado experimental de distintos gases. Fíjense acá, cada simbolito es un gas diferente, con interacciones diferentes, volúmenes molares, tamaño molecular diferente. Pero así todo, no importa cuál sea el gas que estemos considerando, por ejemplo acá, cuál sea la naturaleza de esos gases que corresponden a los distintos símbolos, todos caen en la misma curva cuando estamos analizando el comportamiento del gas en términos de variables reducidas. ¿Sí? Entonces, el comportamiento experimental de todos los gases se puede poner en un único diagrama. Y esta es la gran utilidad del diagrama de compresibilidad generalizado. Toda la información está condensada acá, en términos de variables adimensionales. Y su construcción se realiza sobre la base de este principio general empírico, que es la ley de los estados correspondientes. ¿Sí? Fíjense que me indica que, por ejemplo, no importa cuál sea el gas, si está a una presión reducida de 3 y a una temperatura reducida de 1.3, que sería este caso, el valor de Z que tiene ese gas en esas condiciones es aproximadamente 0,65. Podría sacarlo mejor, ¿no? Pero podríamos decir que es del orden de 0,65. Para ese gas en esas condiciones podríamos decir predominan las interacciones atractivas, ¿sí? Y además podemos sacar a partir de ese 0,65 cuál es su volumen molar. ¿Sí? Y ahora, bueno, ya que está, puedo avanzar un poquito más, ya que seguimos con la clase. Avanzo un poquito más y cortamos después. Es apenas un poco más. Para poder resolver el problema 6. Dice, fíjense, la mayoría de los gases satisface la ley de los estados correspondientes, que es una ley, resaltamos, es una ley empírica. Empleando el diagrama de compresibilidad generalizado, que está en el seminario, que es Z en función de la presión reducida a distintos valores de temperatura reducida, nos dice estimar cuáles serán los volúmenes de dióxido de carbono y de metano a la temperatura reducida de 1.2 y presión reducida de 3. ¿Y cuál es el error relativo que hubiéramos cometido si hubiéramos estimado estos volúmenes con la ecuación del gas ideal? ¿Sí? Acá yo tenía el problema resuelto para otros gases, pero como se van a dar cuenta, es lo mismo. Así que vamos a seguir analizando el problema en términos de metano y criptón, ¿sí? Para otros valores de presión reducida. ¿Sí? El problema este, análogo al que les planteé al seminario, y de paso mejor para que puedan hacer las cuentas ustedes, nos dice que en determinadas condiciones, ¿sí? Tenemos metano y criptón a una presión reducida de 2 y a una temperatura reducida de 1.2. Y nos pide calcular la presión, la temperatura y el volumen en esas condiciones. ¿Sí? A partir de este resultado de presión reducida y temperatura reducida, podemos entrar al diagrama de compresibilidad generalizado, que era 2 y 1.2. ¿Sí? Y podemos saber que para esos dos gases, el valor de Z va a ser apenitas por debajo de 6, de 0,6. Nosotros acá tenemos 0,59.
¿sí? Y con los valores reducidos y los valores críticos podemos sacar cada una de esas variables, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos metano, dijimos que la condición era que la presión reducida era 2. La presión reducida es el cociente entre la presión y la presión crítica. O sea que a partir de acá podemos sacar la presión sabiendo cuál es la presión crítica del metano. ¿De dónde puedo sacar la presión crítica del metano? Bueno, tenemos también esta tabla, ¿sí? Con los valores críticos. Lo mismo para la temperatura del gas. Tenemos que la temperatura reducida es de 1.2. Si la temperatura crítica del metano es 190 Kelvin, bueno, entonces eso equivale a que el gas estaba a 228 Kelvin, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer para sacar el volumen molar de estos gases? Bueno, si tenemos el el valor de Z, ya sabemos cuál es la presión y cuál es la temperatura, podemos sacar cuál es el volumen, ¿sí? Esta es un ejemplo de la utilidad del diagrama de compresibilidad generalizado. Porque el mismo dato, sabiendo que el criptón está en las mismas condiciones de variables reducidas, ¿sí? Podemos usar las mismas relaciones, cambiando por supuesto la presión crítica y la temperatura crítica para obtener las condiciones para el criptón. Y a partir del mismo resultado obtener el volumen molar del criptón, ¿sí? Tanto el metano como el criptón están, como les indica el enunciado, en estados que llamamos correspondientes, ¿sí? Pero fíjense que esos estados correspondientes no significan que están en la misma condición experimental, ¿sí? Lo que nos indica es que el metano a 91 atmósferas y 228 Kelvin se comporta como se comporta el criptón a 108 atmósferas y 251 Kelvin, ¿sí? Están en condiciones que son energéticamente semejantes. De hecho, ocupan los dos un 59% del volumen que ocuparían si fueran gases ideales en esas condiciones, que son distintas, ¿sí? Las que son iguales son las condiciones reducidas. Bueno, sobre la base de este problema, que no es igual al problema 6 del seminario, creo que no van a tener ningún problema en responder a las preguntas que les plantea el seminario, ¿sí? Y si tienen algún problema, lo vemos la próxima. Pero mi idea es que puedan plantear esto ustedes, ¿sí? Fíjense que se trata de gases, dióxido de carbono y metano, cuyos parámetros críticos están también en la tabla. Entonces eso es un valor que pueden usar.